tardes, gracias a todos por acompañar a los autores en este jueves irregular de presentación. Primero agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad, coordinado por Susana Chela, que acá nos acompaña, que nos permite estas instancias dialógicas, cuando no conversatoriales, palabra que aborrece, hay que decirlo así, aborrece, uno de los... No es para tanto. Nos permite hablar de literatura y en este caso de dos libros recientes aparecidos bajo el sello Barnacle, que estoy muy honrado de dirigir, El Capital y la Lírica, de Jorge Aulicino, y Los Años Poblados, de Dora Pentimaggi. Estos dos libros tienen la singularidad... Bueno, es el primer volumen publicado de Dora y es el más reciente de Jorge Aulicino. Son libros que habían conocido la luz pública, digámoslo, pero de manera en un volumen que reunió la obra de Jorge. Y ahora están unidos en contrapunto, El Capital y la Lírica, que ya vamos a ahondar sobre ello, sobre esos dos abismos casi que implican estas designaciones. Y Los Años Poblados de Dora, un libro muy dúctil que me gustó mucho leer, sobre el que trabajamos casi de manera gimnástica en la velocidad, porque nos surgían las situaciones que nos surgen a todos, que son las situaciones del país, sobre las que no tenemos decisión. Así que estábamos en la siempre venturosa idea de publicar un libro, pero nos corría, yo diría, la debacle general que todavía nos acucia en relación a cómo materializarlo, ¿no? Porque siempre un libro, digamos, nosotros recibimos textos y Barnacle los convierte precisamente en libros, que es una pequeña distancia, pero no es menor, ¿no? Así que si me permiten voy a hacer con escrúpulo cronológico las presentaciones, escrúpulo cronológico en el orden de recepción que tuve de los libros. Los dos me suscitaron, siempre me suscitan los materiales que recibo algún comentario. A veces son tenidos en cuenta por los autores, otras veces no. Este caso ha sido positiva, al menos no se han enojado con la lectura. Cuando me piden textos, yo siempre aclaro si quieren un texto, si quieren un prólogo, por ejemplo, o una contratapa, o quieren un elogio. Entonces, que ese también, ya que estamos hoy con pequeñas distancias. Muy bien, dentro de los libros también pasan cosas que no necesitan entenderse. Jorge Aulicino ha escrito dos libros, El Capital y la Lírica, que indagan las ruinas de lo predecible y lo ilusorio, evitando la blandura o el énfasis. ¿De qué estaban hechos aquellos símbolos, ideas, banderas que ya no son? ¿De un joven arcaico, de amor transido, de un espíritu sectario? Como quienes deben muchas cosas, pero ningún favor, como un autor que no ignora que el escrito encierra una moraleja en alguna parte, dibuja las palabras que nadie debiera dirigir a otro o a uno mismo, ni en 1.000.000 de años. Cito: jamás supo si estaba dentro o fuera de sí en qué consistía la lírica. Aunque esa parte siempre es divertida e implica aceptar las propias limitaciones, las derrotas, no era un jardín, era su luz, no era el futuro, sino su hueco, dice Jorge, y la curiosa dicha de ser correspondido en ese espejo sin fondo que todavía llamamos historia, burocracia cultural o meramente un desequilibrio químico. Pero insisto, no debe dedicarse a la poesía si no está dispuesto a recibir en su centro mental el peso de la inflación de mercado y del repliegue táctico que imbrica guerras, la soledad de un hombre, las conjuras. Eso es un verso de Jorge. Se sabe, escribir es escuchar, a veces golpes en la puerta. Y respecto de Dora Pentimaggi, Los Años Poblados, Dora escribe bajo la austera apelación de una premisa, de una hoja de ruta probable. Los ojos están para mirar y para abrirlos. Hay una flor que se entrega a la luna y no pide permiso para morir.
es un verso de Dora. El volumen incluye poemas y textos en prosa, no glosan momentos dichosos mientras suceden, eso los estropearía y los reduciría a un mero recuerdo. El tan mentado problema de las condiciones vitales de la producción artística es abordado y resuelto con agudeza e ingenio. Cada situación ofrece sus bienes y por añadidura toda clase de riesgos y aventuras. Cito, el aire nuevo que se te ofrece como una amapola, porque siempre se pierde algo en las palabras, pero una palabra, como quería un poeta exiliado, errante, o una ciudad, es un sitio muy grande y lejano, y otra vez grande. Al leer estas páginas, el desocupado lector podrá descubrir que el mundo se traslada de lugar y vuelve a ser nombrado con un solo nombre otra vez. La precariedad arenosa y húmeda de un inminente surgimiento. Así que ante esa situación de promesa casi que por lo menos me suscitó la lectura de algunos versos de Dora, vamos a arrancar. Primero, los textos incluyen 3 ensayos al final que dialogan de alguna manera también, creo, con algunas inquietudes, pero cómo fue todo este entramado para llegar a la idea de decir, bueno, quiero publicar el libro, el primer libro, por otra parte. Bueno, me acerco un poquito al micrófono. ¿Cómo no? Sí. Sí, en realidad, cuando empecé a pensar en la idea de publicar y a pedir opiniones, casi todos me orientaban hacia el hecho de excluir los textos en prosa. Uh-huh. Y para mí eran como fundamentales y parte de este intento, que es este libro, que es un intento de plasmar algo, de plasmar un arco temporal, en alguna medida, por eso los años, pero bueno, un arco temporal que es un territorio donde ocurren muchas cosas, y en esas muchas cosas hay momentos más reflexivos que me llevan más a la prosa, y momentos por ahí de otra índole, de otra búsqueda, que me llevan más a la poesía. La prosa para mí es como... no hay diferencia entre prosa y poesía, para ser más precisa, ¿no? Me parece que son como formas que toma el lenguaje cuando uno quiere expresar algo, pero para mí lo más habitual es la poesía. Sin embargo, me parecía que estos textos tenían que ver, ¿no? Y hablan son pequeñas reflexiones que yo llamo mini ensayitos, y tienen que ver con pensar un poco qué nos pasa cuando se nos acerca demasiado aquello que nos parecía que estaba lejos. Uh-huh. Bueno, Sí. Para no desmentir eso, si querés, Dora, te pido 1 o 2 poemas de lectura. Sí, cómo no. Y desmentir lo que yo he dicho también. Bala flotante, constelaciones melancólicas, condescendencia, algo siempre se rompe, irrumpe, engranaje precario, sutura, la marca del duelo, para siempre, picar y picar hasta el fondo, negrura, núcleo duro, caparazón de la carne, no perderse en la asperitud del pedregal, seguir y seguir, picando, picando, lágrimas de sudor. Bajo la genealogía de fracturas amalgamadas se revela la esencial falsedad de lo compacto. Voy a leer el primero del libro, que tiene una cita de Pessoa, que la voy a leer en español, perdón, pero mi portugués no es bueno. Entonces, la muerte es una curva del camino, morir es solo no ser visto. Hay una flor que se entrega a la luna y no pide permiso para morir. Esa luna que hoy es una herida, una boca de lobo extraviada, sonrisa horizontal que nos descubre, hermanas en la sombra. Yo me quedo en la luna, exclamé, pero el coche ya estaba en otra curva. Bueno, gracias, Dora.
Pasamos a la lírica y el capital. Un contrapunto, Jorge, un contrapunto también con tu historia, un contrapunto con la política, un contrapunto con el colofón del libro, que vamos a enseñarlo a quienes no lo vieron, que es... No se ve muy bien. No se ve, pero hay un poco de la mitología de lo soviético en el colofón, y creo que también hay una reflexión, acaso sobre la derrota de algunas ideas en el libro, Jorge. Si hay algo En el espíritu, cuando lo escribiste, o por qué también, porque no es antojadizo que hayas querido aunarlos en un volumen cuando ya estaban... No, el hecho de aunarlos en un volumen fue causa de que eran dos libros inéditos, como libros Unitario. individuales unitarios. Estaban uno al final de la obra reunida que yo publiqué en el 2012 y el otro en la Estación última, Finlandia. Estación Finlandia, y el otro la lírica en el 2020. Eran hasta ese momento dos libros inéditos y se me ocurrió, en primer lugar, tuve una idea simplemente, digamos, técnica, que era la de unir estos dos libros, sacarlos del contexto de las obras reunidas. Pero después vi que efectivamente había un contrapunto, lo cual nos lleva a por qué se llama El Capital 1 y el otro La Lírica. El Capital fue una idea medio disparatada que me propuso en un congreso, en un festival de poesía, en un congreso. No, en Rosario, hablando con Osvaldo Aguirre, que tuvo un rapto insólito de humor en su carácter. Un congreso premiado hace poco, a veces, No, por los eso Conex. fue el Festival de Rosario del año 1900. Igual, pero si ahora los premiaron en el festival. Perdón, 2009. 2009. Me dijo, vos tendrías que escribir El Capital en verso. Y yo le dije, bueno, lo voy a hacer. Por supuesto no es esto. Es un poco difícil poner El Capital en verso. Pero sí se me ocurrió escribir un libro que fueran como glosas de la sociedad y de la vida en el capitalismo, haciendo alusiones totalmente fantásticas a personajes que son de otras épocas y que no están justamente en una sociedad capitalista, pero que los traigo a este contexto. Y la lírica fue la pregunta exactamente que vos de alguna manera mencionaste en ese verso, que es... En el poema es decir, entendiendo la lírica como lo estrictamente personal, lo que refiere a los sentimientos personales y a las opiniones, digámoslo así, de acuerdo con el esquema aristotélico, es decir, que la lírica épica, ¿no? Bueno, todos lo sabemos. Y épica, lírica y drama, ¿no? Era un desafío justamente que me propuse a esta cuestión. Todo lo que consideramos propio es realmente propio, o no hay una frontera muy clara entre lo que sucede afuera y nos sucede a nosotros adentro, como si lo nuestro fuera un mundo privado que vive en una burbuja. Esa es la idea. Entonces, un poco sí hay un contrapunto, porque el capital, así formulado en seco, es lo de afuera. Y la lírica sería lo que a nosotros nos pasa con eso. Una pavada. Bueno, vos no lees más en público, así que voy a tomar la... Si querés, en honor a vos, bueno, y te agradezco público mucho. Presente. No, yo no quiero leer en público porque leo mal, a ver si se me entiende. Siempre gana en la voz del autor el poema. No gana nada. Eso es una mala leyenda. Tengo aquí un poema que justamente citaste. El de Edipo. El de Edipo, que Pasó, me parece pasó ya. que un poco
que me parece que un poco sintetiza. Li Po fue un poeta chino, ustedes lo saben, ¿no? Muy antiguo, creo que del siglo V. Bueno, lo podemos buscar en Google. Li Po no quiso hacer poesía de la corte, cuya proliferación de dorados y rojos lo habrán embriagado. El innombrable despliegue de artesonados y trajes, la imposibilidad de memorizar los detalles de solo un atavío conducían a la locura. Fue a la montaña y se encontró con un paisaje de barcas sobre cristal, copas que destellaban como los rubíes, el vuelo de las garzas y el de los sombreros, la carne que no podía ser dicha, el espectro de Tu Fu entre los altos pinos que cantaban una canción irreal. Bosques y laderas le recordaban el musgo sobre las piedras de los jardines imperiales. Li Po vio que no podía escaparse de inverosímiles escenarios, ni de las artes marciales y el arte caligráfico. Fingió una perenne borrachera y mezcló elixires. Jamás supo si estaba dentro o fuera de sí, en qué consistía la lírica. Bueno, Ese gracias. es el, digamos, el eje de este libro, ¿no? Ese poema, del segundo libro. De la lírica. ¿En qué consistía la lírica? Hablando con Dora respecto del proceso de escritura de los libros, ella me tuvo una confidencia respecto de la poesía en sí mismo, que se personificaba durante muchos años en el padre, que era poeta. Y eso ocurrió luego que ella citaba estaba buscándolo recién, un poema en donde estaba dedicado a Mario Trejo. ¿Querés hablar un poco sobre ese acercamiento hacia la poesía, hacia las palabras? Porque en este poema también hay un tema con una palabra en particular que en los ensayos, yo creo que los ensayos le permiten, espero que tengan esa experiencia, a Dora, trabajar sobre algunos aspectos que en el poema tienen que quedar necesariamente diluidos, que son etimológicas y demás. En el poema quedaría como que uno alza la mano. ¿Por qué ponemos la palabra entusiasmo y al toque ponemos una nota al pie, como Dios adentro? No, en el poema no funciona. En un ensayo lo puedes poner. Bueno, perdón. Bueno, Trejo forma parte de mi primera de mi vida en España. Yo nací en Barcelona, mis padres son argentinos, fueron a vivir a Europa en los años 60 y pico. Bueno, la cuestión es que Trejo, en la época en que yo vivía en Barcelona, era una persona muy cercana a mí, en particular a mi madre, no a mi padre, pero también tenían cierto vínculo. Mi padre, poeta, ganó un premio de poesía en España. Y para mí Trejo en ese momento era como un personaje que visitaba mi casa. Y bueno, lo que pasa que esta palabra que te decía, los lémures o lemures, aparece en un poema de Trejo. No lo traje. Si lo hubiéramos guionado un poco, sí, quedaba mejor, pero lo hubiera traído ese poema de Trejo. Y entonces yo, cuando leí hace poco ese poema, dije, esta palabra yo la saqué de alguna vez que agarré en esa primera adolescencia algún libro de Trejo o en años posteriores. Pero bueno, cómo se imbrican, ¿no?, los sucesos de la vida y de la escritura. A mí eso me parece como un poco la clave de lo que decía, tal vez si entendí bien, ¿no? Como que no hay cesura entre vida y poesía, no hay posible separación. Entonces, si uno lo piensa así, está todo como imbricado y al mismo tiempo todo desordenado, ¿no? No hay un orden posible.
Bueno, por ahí la gracia es tratar de recuperar, o al menos recuperar algo que creíamos olvidado, que de alguna manera ahí es donde ocurre en esa transformación, ocurre, bueno, cuando es explicado en un punto, cuando es escrito, ocurre la gracia de la poesía. Así es. Y Jorge, respecto de la primera parte del libro, con todos los personajes que traes, dialogan también con otros libros tuyos anteriores. Y en el medio, que vos mencionaste 2012 y 2022, han ocurrido una serie de sucesos también importantes en tu vida como poeta, que son la concreción de la monumental traducción de la comedia y el otorgamiento del Premio Nacional de Poesía, que no es menor. ¿Cómo lees hoy respecto de esta producción, de este libro que presentamos hoy, escritos en esos lapsos, digamos, de alguna manera, reunidos hoy? Que vos siempre decís, bueno, lo del Premio Nacional, lo del Dante también, aparece el Dante en el libro sí, también. Sí, eso es verdad, que aparece. ¿Qué decís que digo del Premio Claro, Nacional? No, que le restás importancia. Pero yo creo que la obra está, incluso por el libro que es el del Cielo y el Infierno, es un libro superlativo también. Estos también. Pero digo que hay una clara insinuación temática que por ahí se desarrolla acá, y política. Yo quiero insistir en hablar de esto, respecto de tu reflexión sobre casi la derrota que implica generacional de algunos temas políticos. Aparece eso, yo lo leo eso en los poemas. Bueno, sí, pero eso es imposible que no esté. No sé a qué tipo de derrota te referís, pero para mí la derrota fue la que se produjo en el año 1990 y luego en el año 1991 y 1992. Uh-huh. Para otros la derrota ha sido, la represión del año 76, que efectivamente fue una derrota, pero fue una derrota para para una militancia y para un sector de esa militancia. Yo creo que la derrota, la caída de la Unión Soviética y primero del muro de Berlín como nada más que como una cuestión simbólica, y después el golpe de Estado en la Unión Soviética, fueron la caída de un mundo mucho más amplio, ¿no? Es decir, fueron la caída de un sistema y de una tesis, llamémosla así, sobre la transformación del mundo. A partir de ahí deberíamos haber dudado seriamente acerca de si era correcta la ley infalible de la transformación de la historia por la crisis del capitalismo. Nunca lo hicimos, pero en realidad fuimos derrotados, pero universalmente. Quiero decir, a partir de ahí se replanteó toda la cuestión del cambio social y la revolución en el mundo y de los partidos que la apoyaban. Esto para mí personalmente, si vamos a hablar de lo que está detrás de los libros, fue una gran amargura. Y fue una gran amargura para una infinidad de personas, ¿no? En el mundo, creo que para millones de personas. Yo me acuerdo que mi papá murió en el año 1999. Hacía 8 años que había caído la Unión Soviética. Un momento antes de lo que voy a contar, mi papá, que todavía estaba consciente, me dijo en la salida de terapia intensiva, pensar que yo dije que Gorbachov era un traidor. Entonces yo dije, no, me parece que ahora, ¿qué dirías de estos entonces? Y se sonrió y nada más. Un segundo después entra un gran amigo de mi viejo, al que yo no veía hace 1000 años, un médico, que él tampoco veía hace muchos años a mi papá, y me ve sentado junto a la cama, entra, se acerca, porque mi viejo ya estaba medio como dormido, y me dice, ¿qué sucedió? Y yo le dije, bueno, fue que empezamos con una falla del corazón. Y dice, no, ¿qué pasó con la Unión Soviética?
Es decir, era una obsesión de este hombre, pero vos imaginate, era, qué sé yo, 60, 50, 60 años de haber creído en algo y de haber mentido incluso por algo, ¿no? Porque nosotros, como confesó Sartre, en los 50 mentimos políticamente. Tratamos de ocultar cosas que el estalinismo venía haciendo, diciendo que eran todas campañas del imperialismo. Bueno, esto no puede menos que estar detrás de todo esto, de cuando se trata de política, ¿no? En la poesía, o de poesía en la política, pero a mí me parece que no tienen una presencia estrictamente militante, digamos que es una pregunta más que nada que recorre el tema, porque realmente lo que a mí, superado el shock emocional, yo no soy uno de los que va a lamentar por toda la vida lo que ocurrió. Lo que me hago ahora es la pregunta acerca de cómo continúa la historia, ¿no? Lamentablemente no voy a saberlo, pero no creo que viva para verlo, pero tampoco estoy seguro de cómo va a seguir. Creo que nadie más o menos razonable puede saber qué se puede esperar de los próximos, no sé, de las próximas décadas, de los próximos años casi, porque con todas las transformaciones que están produciendo. Pero es eso, es un latente interrogante más que una amargura, creo yo, a esta altura. Bueno, como lector se agradece porque esas interrogaciones, digamos, también nos lleva a pensar, bueno, un poco el video que se está reproduciendo junto al de Dora, al respecto también el libro ha suscitado para el armado del Book Trailer diferentes sucesos que tienen que ver con la historia reciente argentina. De alguna manera esa reflexión respecto de la caída de ciertos órdenes o ciertos estamentos de ideas también tiene que ver con la caída de ciertas, entre comillas, seguridades respecto de sociales argentinas. Volviendo un poco al libro de Dora, de los ensayos, ¿querés hablarnos un poco de, porque son 3 temas, en uno abordás algunas cuestiones que por él son comunes a Jorge respecto de la comedia, hay menciones también, ¿querés hablarnos de y por qué la decisión firme, que yo nunca lo hubiera cuestionado, porque cuando los leí era como un solo texto, de la inclusión de los ensayos, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, los ensayos se llama el apartado se llama Mis demonios y son reflexiones acerca de cuestiones que me fueron surgiendo en un determinado momento, que yo empecé a pensar sobre algunos temas. Uno tiene que ver con la ira, con la emoción de la ira. Ahí aparece, ahí te acordás de Dante, porque lo menciono. Otro se llama Las ventajas del amor no correspondido y el otro se llama El doble filo de la confesión. Yo, si quieres, lo que puedo intentar es leer un breve... Una parte para que generar la intriga, sí. Y lo mismo de las anécdotas de Jorge, estas se amplifican en un futuro libro que se llama Leningrado vencerá, que es la vida de Jorge Aulicino, que va a salir en octubre, y lo cual es totalmente verídico, ya estamos... 10 de octubre. 10 de octubre, sí. Sale en octubre Leningrado vencerá, que es la biografía de Jorge Aulicino. 17, ¿no? No, Adelante, Dora. Te escuchamos. Bueno, entonces de El doble filo de la confesión voy a leer el último párrafo. No hay nada más obsceno que exhibir lo inconfesable. La sinceridad a ultranza puede resultar espantosa. Estamos ante un arma de doble filo. Si monstruo y mostrar tienen idéntica etimología y su raíz en el verbo monere, advertir, esta comunión nos advierte que mostrar tiene algo de monstruoso. Mostrarse es un gesto amenazante más que una demostración de amor y lo que es peor es un ultraje a la intimidad. Tengamos compasión por el otro y defendamos aquello que con mucha propiedad nos regala el lenguaje, nuestro fuero interno, la ley sagrada de la privacidad. Bueno, sí, un poco también tiene que ver con esto de
el uso del lenguaje, lo que decimos, creo que nos interpela a todos, ¿no? Y en la escritura más, ¿no? Hasta dónde el lenguaje nos permite decir lo que estamos intentando decir, si es que tenemos intención de decir algo concreto, porque a veces no sabemos muy bien ni lo que estamos intentando. Bueno, es un proceso la escritura, pero tiene algo siempre como de poner algo fuera de lugar, ¿no? Yo tengo como esa sensación como del permanente desplazamiento, entonces también ese desplazamiento entre lo público, lo privado, lo que se puede decir, lo que uno quiere o debería o le elegiría decir y no. Bueno, yo como que pienso mucho como esta resignificación de opuestos, ¿no? O sea, para mí estas polaridades se resignifican todo el tiempo. Lo público en algún punto resignifica lo privado y viceversa. Un poco volviendo a lo que decía Jorge. Exacto. Y es verdad lo que también decía Jorge, que no sabemos qué va a ser. Ya lo decía en el poema nacional. Yo no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, pero firme en mi camino, hasta el fin he de seguir, todos deben cumplir con la ley de su destino. Quisiera cerrar esta breve... claro, el poema nacional es el Martín Fierro, claro. Invitarlos a acceder a estos dos libros. Yo creo que son libros muy gratos de leer y también que propenden a que podamos hacer diversas indagaciones, como dice Dora, en el sentido primero de las palabras, en el sentido de significación de las palabras, y luego reflexiones también en la de Jorge a partir de situaciones que nos siguen interpelando como sociedad. Quiero decir, los sucesos más recientes de brutalidades o excesos en diferentes planos también nos permite, a partir de la lectura del libro, creo yo, tratar de encontrar, al menos modificar algunas perspectivas. Al menos ha sido mi experiencia como lector más reciente del libro de Jorge, encontrar por lo menos ahí una posibilidad de indagación que siempre es también la posibilidad de modificación, que es la posibilidad de salud. Así que bueno, les agradezco la compañía a los autores, agradezco al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad, coordinado por Susana Chela, que como dije anteriormente, hace más de 10 años propicia estos espacios de reflexión y de comunicación respecto de la literatura argentina. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo. Thank you.